Muy buenos días a todos los que vais a asistir a esta nueva edición del IEF y Barcelona Centro Financiero Europeo Market Forecast. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que el panel que tenemos para las presentaciones de hoy es excelente, muy difícilmente mejorable y además yo creo que llega esta sesión en un momento especialmente interesante, ¿no? Quedan pocos días, aunque sean días formales, para que empiece esto que le hemos denominado el otoño caliente, ¿no? El otoño trágico, algunos incluso más catastrofistas. De todas maneras, esto lo apuntamos aquí, pero van a ser los ponentes que nos van a indicar si realmente lo ven como algunos lo ven de forma tan negativa, o bien hay algún elemento para la esperanza. Primero de todo, agradecer a Luis Herrero, el presidente de Barcelona Centro Financiero Europeo, que nos acompaña en esta edición del Market Forecast. Él hará también la bienvenida dentro de un momento, y a todos los panelistas, ¿no? Hoy tendremos con nosotros a Sofía Rodríguez, que es la Sabadell, la Chief Economist de esta entidad. Muchas gracias, Sofía, para estar con nosotros. También tenemos a Alfonso García Lluvero, que es el director de Santander Private Banking Gestión. Gracias, Gracias. Alfonso, por estar con nosotros. Y después a Luis Torras, que es director de EDM para temas de Wealth y Asset Management. Gracias, Luis, por tu participación una vez más en nuestras sesiones del Market Forecast. Junto a ellos estará a otra persona que además le he de agradecer que siempre nos presenta muchísima disponibilidad para moderar, además moderar desde su condición de periodista y por tanto de conocimiento muy directo de lo que puede ser la realidad y los intereses, pues que modere esta sesión, además que va a estar estructurada más bien con preguntas, respuestas y debate. Pier Giorgio Sandri, redactor de La Vanguardia, redactor de Economía de La Vanguardia. Muchas gracias, Pier Giorgio, también para estar con nosotros y ayudarnos en estas sesiones de forma tan directa. Pues nada más, yo deseo a todos los asistentes que gocen de este ejercicio, incluso si las previsiones y las opiniones no son enormemente positivas, que de todas maneras pues gocen del conocimiento de cuál va a ser la situación. Previsiones complejas, yo diría complejas quizá porque veo, no sé, esto lo lanzo así por si alguien me lo coge, excesivamente unánimes, ¿no? De momento, a veces estás más tranquilo cuando hay más opiniones confrontadas. Pero bueno, no me quiero adelantar. Muchas gracias desde el Instituto de Estudios Financieros para ello y también para la bienvenida. Paso la palabra a Luis Herrero. Muchas gracias, Josep. Hoy veo 2 minutos únicamente para de entrada daros las gracias, Josep, a ti y al IEF por permitirnos colaborar con vosotros en este Market Forecast. Creo que hemos traído una buena terna, tú lo has comentado, y un buen moderador, con lo cual yo creo que va a ser un debate interesante en un momento realmente complicado, ¿no? Yo creo que siempre pensamos si se puede poner las cosas más complicadas, pero bueno, el tiempo nos va superando las expectativas que tenemos todos, ¿no? Seguro que, y espero que, estoy convencido de que a los oyentes, a los que estáis conectados, os va a encantar la charla. Aprovecharlo, son gente muy buena, os lo aseguro, y creo que va a merecer la pena que estéis conectados hasta el final y que disfrutéis de sus conclusiones y de sus comentarios. No os va a dar las soluciones, seguro, a ningún inversor va a salir de aquí con la idea, pero por lo menos seguro que algunas pinceladas de por dónde van a ir las cosas o por dónde se prevén que puedan ir las cosas, pues van a ser interesantes para todos. Yo sin nada más, nos veremos al final. Espero sobre todo que esté bien, dar las gracias de entrada a los participantes y al moderador. Y adelante, Pier Giorgio Sandri, gracias por moderar el debate y espero que sea lo más útil posible para todos los que están conectados. Muchas gracias y adelante, Pier Giorgio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sobre todo a los ponentes y a las decenas de personas que nos están siguiendo online. Yo la última vez
que estuve moderando un market forecast hace unos meses. Recuerdo que entre los panelistas empezó a hablar de cómo orientar la estrategia de inversión en un contexto de repunte de la inflación. Algunos os acordaréis, pero ¿quién nos hubiera dicho meses después que nos hubiéramos encontrado con una inflación al 10%? ¿Quién nos hubiera dicho que nos encontraríamos con una guerra en el corazón de Europa? ¿Y quién nos hubiera dicho que la crisis energética de por sí, ya en camino debido a la transición climática, se hubiera agravado con un repunte de las cotizaciones del gas, del petróleo, una tormenta perfecta? Porque esto es una cosa que me dijo una vez un responsable de la Reserva Federal. Dice, no sabemos por qué, pero las crisis nunca vienen solas, o sea, siempre vienen acompañadas una crisis junto a otra. Entonces, claro, el contexto es muy complejo y yo diría que es necesario y viene en un buen momento este seminario para tratar de aclarar dudas. Como se explicó, voy a hacer preguntas a los ponentes. Naturalmente, no os preocupéis si los ponentes no estáis de acuerdo los unos con los otros. Yo cuando era adolescente me pelaba con mi padre me solía decir, entre las personas inteligentes lo normal es no estar de acuerdo. Entonces, como somos todos muy inteligentes, seguro que no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y espero que haya mucho debate, ¿de acuerdo? Si os parece, empezaría con un tema de actualidad, porque hoy hay una cosa que se llama FED, que se va a reunir y que presuntamente va a elevar los tipos de interés. Entonces, tenemos a la mayor economía del mundo técnicamente ya en recesión, con 2 trimestres de contracción económica, y tenemos al presidente de la Reserva Federal que lo más seguro va a subir tipos de interés las próximas horas, no sabemos de cuánto, y que al parecer no tiene miedo a que Estados Unidos entre en una recesión con tal de frenar la inflación. Evidentemente, eso no es solo un tema macroeconómico, es un tema que luego afecta al ciclo económico en general. Y entonces quisiera preguntar a Sofía Rodríguez, subdirectora general del Banco Sabadell, que es una gran experta en macroeconomía, ¿qué le parece esta estrategia de la FED? Si va en la buena dirección y si está haciendo lo correcto, teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, pues claramente creo que los bancos centrales están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Porque al final, como decías, por diversos motivos, la inflación ha venido sorprendiendo al alza recurrentemente, está en máximos históricos, también la subyacente ha ido repuntando y al final se ha venido generalizando por componentes la inflación y cada vez se ve más persistente. De forma que, bueno, pues, digamos, a efectos de los bancos centrales y dados los mandatos que tienen, efectivamente la mejor opción es ir subiendo los tipos de interés. Lo han estado haciendo muy agresivamente. La FED ya está en el 2,25-2,50. Para hoy es verdad que se espera una subida de 75, pero será la tercera subida consecutiva de 75, si es que la hace esta tarde, ¿no? Y para finales del 22 el mercado ya está poniendo un 4,25, aunque el consenso de bancos de inversión para la FED a lo mejor lo ponen un poquito más abajo, ¿no? Incluso para el año que viene llegando al 4,5. Yo creo que sí que es una estrategia acertada. En particular, luego si queréis hablamos de otros bancos centrales, ¿no? Pero en particular para el caso de la Reserva Federal, donde las tensiones de inflación también son domésticas. O sea, es verdad que las tendencias de inflación a nivel global han sido muy condicionadas por temas globales, cadenas de producción globales con disrupciones, pues por temas de políticas COVID en China, cierres de COVID, problemas con fletes, puertos, etcétera, y todo esto sí que parece que está batiendo. Pero para el caso de Estados Unidos, diría yo, de las economías principales, donde la inflación tiene más lógicas domésticas. Ha habido mucha gente que ha abandonado el mercado de trabajo en pandemia, simplemente se han jubilado, se han prejubilado, y por tanto hay mucha de Great Resignation, hay un montón de
bueno, una pérdida instantánea de mano de obra que ha tensionado el mercado de trabajo. Vemos dinámica en el inmobiliario en Estados Unidos, vemos dinámica en salarios y, por tanto, es una situación para lo que es la economía estadounidense en particular que sí que requiere que el Banco Central vaya ya no solo a buscar la neutralidad porque estaban tipos muy bajos, sino a tensionar por encima de la neutralidad monetaria y ir a buscar unos tipos que efectivamente sean capaces de parar esas tensiones domésticas que hay en la economía, ¿no? Luego, si queréis, también hablamos de esto que implica ya no desde un punto de vista de controlar la inflación, sino que implica desde un punto de vista de mercado de capitales y de estabilidad financiera en los mercados de capitales, porque no solo hay una vulnerabilidad ahí fuera, hay unas cuantas más, ¿no? Pero sí, lo veo acertada y sobre todo, digamos, hasta ahora positivo, que si bien ha producido un repricing en los mercados de capitales, no ha habido grandes problemas sistémicos en el funcionamiento de los mercados de capitales, es decir, han podido hacer un giro fuerte en los bancos centrales, sorprendiendo la inflación y sorprendiendo a los bancos centrales una reunión tras otra, sin que nada haya mal funcionado en los mercados de capitales. Sí ha habido un muy mal comportamiento en los futuros activos, pero al menos no hay nada de momento sistémico ahí. Muy bien, quisiera preguntar esta vez a Luis Torras, director en EDM Wealth Asset Management, si en cambio cree, porque lo hemos hablado en privado muchas veces, si cree que el Banco Central Europeo está haciendo lo correcto, puesto que está siguiendo una estrategia aparentemente un poquito más tímida, entiendo yo, bajo el argumento de que gran parte de la inflación en la eurozona estaría un poco importada y no se debería a una demanda, un recalentamiento de la demanda. ¿Está haciendo lo correcto o sería oportuno que llegáramos a una neutralidad, como acaba de decir Sofía Rodríguez, también en la eurozona? ¿Cómo lo ves? A ver, es muy buena pregunta. Yo quizás también, por entender el contexto, yo creo que en gran parte los bancos centrales, yo creo que están corrigiendo un error muy grande de complacencia, ¿no? Yo creo que los inversores fueron muy complacientes con las valoraciones a la hora de invertir en un momento en el que, cuando la economía se empezó a normalizar, siguieron dando estímulos, y donde el Banco Central o los bancos centrales en general han sido estructuralmente muy laxos con la política monetaria y han infravalorado los riesgos de inflación. Al final, la inflación es un subproducto de imprimir moneda y que al final te puede salir en cualquier momento. Sabemos que normalmente es un problema que se genera a plazo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos yo creo que hubo un punto de inflexión muy claro en noviembre del año pasado, donde Powell abiertamente reconoció errores, y eso de hecho provocó que muchas casas de análisis rápidamente también reorientaran la proa del barco, simplemente porque veía que se estaban quedando sin credibilidad y que estaban actuando con una complacencia que el Banco Central no se puede permitir. Al final, el Banco Central está en el negociado de la credibilidad. Yo siempre lo digo, el Banco Central, al final, que la gente ya se ha olvidado, porque llevamos tantos años un poco digamos, de falta de ortodoxia. El Banco Central es el típico profesor de matemáticas que tenías en bachillerato, que solo hacía falta que entrara en la clase para que el alumno se callara. No hacía falta que subiera el tipo de interés. Simplemente proyectando ciertas cosas provocaba que los excesos en los mercados financieros no se desbocaran, ¿no? Entonces, yo creo que Powell ha corregido el rumbo muy fácil. En la Unión Europea, yo la verdad es que he sido muy crítico en público y en privado con la presidenta del Banco Central Europeo, porque creo que no entiende el negociado que se trae entre manos. O sea, un banquero central no está para contentar a los mercados. Un banquero central está para controlar la inflación. Porque los problemas de inflación, y yo creo que esto es una cosa que igual los inversores han olvidado, porque era un tipo de problema que hacía mucho tiempo que no teníamos, pero la política monetaria, si actúa con retraso, es menos efectiva. La importancia, el Banco Central tiene que actuar con anticipación. Cuando tú sofocas un problema de inflación tarde, el volver a anclar las expectativas de inflación es muy complicado. Entonces, volviendo a tu pregunta, que me parece fundamental, a mí me hubiera gustado ver un Banco Central Europeo que, sin necesidad de cambiar nada, hubiera sido un poco más fuerte, un poco más serio con el discurso, sobre todo sabiendo de que al final hoy gran parte de la inflación, como tú muy bien dices, ya no la puedes controlar con subidas de tipos, porque
Yo creo que los excesos monetarios se han ido corrigiendo y ahora nos quedan los excesos fiscales y la estrechez en el sector, muy específico estrechez de oferta en el sector energético, donde la incidencia de los bancos centrales ya es más limitada, ¿no? Entonces, veremos un poco, también es verdad que Guindos justamente esta última semana ha sido muy duro, pero sí que es verdad que los bancos centrales yo creo que están actuando con mucho retraso y que esos retrasos, menos mal, yo creo que rectificar es de sabios, pero es verdad que el Banco Central no se puede perder, no se puede permitir perder la credibilidad. Yo tengo un comentario, si queréis, lo digo por empezar ya con el debate. ¿Cómo no? Adelante, Sofía. A ver, es verdad que es central la credibilidad para los bancos centrales, pero por todo lo que estamos viendo de indicadores de mercado, ni en los break-even inflations, la curva, por ejemplo, americana está invertida, que quiere decir que el mercado se cree que con las subidas va a poder controlar el crecimiento y la inflación. Entonces, no vemos señales de mercado para los operadores de mercado de que haya un desanclaje de expectativas de inflación y una pérdida de credibilidad de los bancos centrales. Tampoco en indicadores de expectativas de inflación de particulares, de consumidores. O sea, sí que ha habido una recalibración de las expectativas de inflación, pero estaban tan bajas que en realidad se han ido a unos niveles que no se puede decir que estén desancladas. Entonces, ni por indicadores de agentes económicos, ni por indicadores de mercado, hoy por hoy los bancos centrales se puede decir que hayan perdido la credibilidad, los bonos largos no están desatados hacia arriba, o sea, se está moviendo con el corto, pero de hecho perdiendo pendiente. Bueno, creo que podemos discutir si han ido antes o después, si ahora lo están haciendo, qué riesgos tiene de repente empezar y hacerlo tan rápido, pero por suerte, de momento, no hay espirales precios-salarios, no hay desanclaje de expectativas de inflación y los indicadores de mercado de capitales no sugieren que haya falta de credibilidad en los bancos centrales, lo cual es una tranquilidad para todos de cara al 2024, desde el punto de vista de que las inflaciones se puedan venir. Si me permitís, estoy de acuerdo tanto con Sofía como con Luis, ¿no? El caso de Luis lo ha dicho muy claro, ¿no? Uno de los grandes legados de Paul Volcker ha sido esa credibilidad antiinflacionaria y probablemente los dos grandes legados de la década de los 80 y parte de los 90 para la prosperidad tanto de la economía mundial como del mercado ha sido la credibilidad antiinflacionaria como credibilidad institucional y por otro lado la globalización, ¿no? Que son dos cuestiones que ahora se han puesto en jaque a raíz de, pues bueno, de la pandemia y también del conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Yo coincido con Luis y con Sofía porque al final muy importante la actuación y esa rectificación a raíz de Jackson Hole. Será tarde, no lo sé, pero es cierto que apuntaba Sofía, es verdad que viendo métricas de mercado, los break-even de inflación en 2 años está a la mitad a niveles de los que estaba antes del verano, ¿no? Eso es un elemento que refleja que el mercado sí se acaba creyendo de momento el sesgo de la Fed. Y luego los datos de la semana pasada me parecen tranquilizadores, cuando menos, tanto a nivel de expectativas de empresarios de la Fed de Nueva York, cayendo como sobre todo las expectativas a 5 años del inicio de la Universidad de Michigan, expectativas de inflación ahora mismo en el 2,8% por debajo del promedio histórico de la serie. Yo creo que eso de momento es lo que hay que vigilar y es cierto, hay que seguir vigilándolo porque no está ganada la batalla frente a la inflación. El caso de Estados Unidos es diferente al de Europa, ¿no? Allí es un problema más equilibrado que apunta Sofía entre demanda y oferta. Aquí, como apuntaba Luis, la oferta tiene un factor preponderante y por eso al final el BCE lo tiene más complicado. Y sí coincido con que Lagarde pues sí que ha dado quizás palos de ciego desde que empezó al frente del BCE, ¿no? En la primera comparecencia, si no, yo creo que te lo recordamos, ¿no? Como dijo que no estaba el BCE para velar por las primas de riesgo y ahora pues puede decir lo contrario. Yo creo que hay ciertas contradicciones. Me parece también que la última rueda de prensa reconocer el desconocimiento de dónde está el tipo de interés neutral, que tampoco la FED lo tiene muy claro, pero creo que son elementos que reflejan que tenemos que volver a una política de comunicación muy estricta, muy ordenada y transparente, porque eso al final será continuar con el legado de Volcker. Yo creo que el libro, su biografía Keeping at It, es un libro de manual ahora para ahora mismo volverlo a refrescar y que todos los escuchantes y los participantes pues bueno, puedan realmente ver la génesis de lo que estamos hablando, ¿no? De dónde empezó esa credibilidad antiinflacionaria.
No, yo solo, si Pierre me permite, solo un matiz. O sea, yo creo que, por ejemplo, situaba mis comentarios en un contexto muy macro, ¿no? Porque yo haría 2 apuntes adicionales. Yo creo que Powell está jugando muy bien con los discursos porque contra más severo sea el discurso, menos severo tendrán que ser seguramente los hechos. O sea, yo creo que está jugando ahí un poco con muchísima habilidad de meter cierto miedo y proyectar, y lo está jugando muy bien. Y luego, cuando hablaba del tema de la anticipación, es que, y ha sido noble Powell por reconocer que se equivocó, y además de una manera muchísimo más humilde y transparente que sus antecesores, pero sí que es verdad que esa anticipación te ha situado en un momento en donde seguramente todas las acciones que tengan que tomar los bancos centrales para corregir la inflación tengan un trade-off sobre el impacto en el ciclo económico. Si tú hubieras actuado con un poco más de anticipación, te hubieras ahorrado el que la normalización hipernecesaria de la política monetaria hubiera tenido seguramente un impacto muchísimo menor, hubiera supuesto muchísimas menos dudas de cómo esa subida menos repentina y menos sorpresiva y además más fácil de deglutir por los mercados, seguramente hubiera tenido un impacto menor con el ciclo, ¿no? Que yo creo que es ahora también la gran duda de incertidumbre y que te hunde las valoraciones de los mercados de capital y las bolsas, que es un poco, oye, toda esta subida repentina, ¿qué impacto puede tener sobre el ciclo, ¿no? Y ese era un poco, por eso citaba lo de la anticipación, pero yo creo que son buenas noticias, todo a largo plazo, para un inversor a largo plazo. Yo creo que hemos de celebrar que los bancos centrales finalmente estén normalizando un poco el escenario de tipos y que los tipos estén en un entorno más racional, ¿no? Luis, No también. olvidemos que el tipo de interés real sigue en terreno negativo, es decir, desde un punto de vista estructural y de condicionantes para el inversor, vamos tan detrás de la curva que el tipo de interés sigue siendo negativo, o sea que tampoco... Sobre todo también, Luis, porque al final, con una guerra en Europa abierta y con riesgo, ojalá no, pero que pueda haber una mayor implicación de otras partes, Ojalá pues el que tener no. munición ortodoxa y convencional Totalmente. para actuar en un momento dado, yo creo que ahí los bancos centrales sí que lo tienen muy claro. Hay que actuar pronto porque no puede ser un ciclo muy dilatado en el tiempo, en la medida en que si la guerra va peor, va a haber también que tomar decisiones de reactivación de demanda, y que cuando estás mirando también el tamaño de los balances de los bancos centrales, pues la verdad es que te queda solo la herramienta convencional, y tener un poco de colchón por ese lado creo que es una actuación totalmente lógica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Habéis todos mencionado política monetaria y reacción del mercado de capitales en general, que digamos, no habría corrido demasiada sangre teniendo en cuenta el contexto en que estamos. Datos dicen que Standard & Poor's 500 ha perdido un 20% en lo que va de año, uno de los peores arranques de los últimos años. Entonces, me gustaría que me ayudarais vosotros a entender un poco en qué pasa en la cabeza del inversor, cuál es su psicología. Es decir, el inversor ahora, descontado esta incertidumbre estos meses, y ahora se va a sentir más tranquilo porque los bancos, al subir tipos, corregirán la inflación, volvemos hacia la normalidad, habrá munición, como acabáis de decir, y entonces esto a mí me tranquiliza porque la actuación, como decía Sofía, es correcta, y entonces a medio y largo plazo vamos hacia una mayor estabilidad. O al contrario, el inversor dice, uy, aquí el precio del dinero va a subir, aquí el crédito va a ser carísimo, las subidas de tipos nunca han sido muy buenas para las bolsas, la coyuntura no está muy incierta, llegan tarde, no tienen credibilidad, me asustó. Es decir, ¿cuál es de estas dos reacciones la que tendrá lugar en la mente del inversor en los próximos meses, en vuestra opinión? ¿Me siento reconfortado o tengo miedo? ¿Quién quiere contestar? A ver, yo puedo empezar, si queréis, diciendo cómo ha sido ya este año, ¿no? O sea, al final, digamos, este gran susto para los inversores de alguna forma lo hemos visto este año. Ningún activo ha tenido un buen comportamiento este año, ni siquiera los tradicionales safe assets, ¿no? Que han registrado pérdidas muy sustanciales. Pensad que en la renta fija soberana global, deuda pública, el 22 ha sido el peor año desde 1949, ¿no?
Lo digo porque a la hora de contestar esa pregunta yo empezaría pensando en cuál es el punto de partida, digamos, antes de hablar del año que viene, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ya has tenido un año de intenso repricing, de intensa volatilidad, y por fortuna, como decía antes, ha podido ocurrir todo esto sin un gran mal funcionamiento en los mercados de capitales, en términos de cosas que sí pasaron en el último quantitative tightening de la Fed. Por ejemplo, empezaron a mal funcionar repos y treasuries en algún momento, ¿no? Como 6 meses después de que la Fed empezara a hacer quantitative tightening, empezaron a mal funcionar repos y treasuries. Si hay liquidez en los mercados, hay falta de profundidad, en general en renta fija, divisas, commodities, o sea, hay cosas que indican que hay tensiones ahí, pero bueno. Bueno, yo diría, ahora os doy la palabra para hablar un poco más para adelante y un poco los inversores, ¿no? Pero que sí que tengamos en cuenta que este año ya ha habido un intenso repricing y que en la medida de lo posible, en tanto que ya hay mucho descontrol para los bancos centrales de tipos, y hay mucho descontado de lo negativo que pueda ocurrir en el crecimiento económico, y que el BCE sí que está siendo eficaz en las nuevas herramientas de control de primas de riesgo país. Bueno, como mínimo el inversor espantado ha tenido que estarlo este año por un poco los resultados de cómo ha ido, ¿no? De cada año que viene, pues os paso la palabra si queréis. Yo considero que, y coincido totalmente con Sofía, ¿no? Al final, cuando decías, Per Giorgio, que no había corrido tanto la sangre, bueno, al final si cogemos una cartera al uso, 60% equity, renta variable, 40% renta fija, pues en la clasificación histórica sí que estamos en los peores años, ¿no? del agregado de esa cartera, ¿no? O sea que ha sido un año muy complicado y es cierto que quitando el dólar y algo de materias primas, ha sido un año muy, muy complejo desde todas las perspectivas. Por el punto de partida ya, pues yo creo que al inversor le ha escarmentado y de hecho, pues bueno, viendo los últimos datos a nivel de institucionales como de minoristas en Estados Unidos, ya estaríamos cerca de niveles de capitulación, ¿no? A nivel de posiciones cortas, de ratio put to call ratio o de la encuesta entre inversores minoristas en Estados Unidos, pues ya tenemos porcentajes de perspectivas bajistas o de cortos de equity, la verdad, ya en zonas de casi de máximos. Yo creo que por ese punto de partida, de dónde venimos y el posicionamiento inversor, sí estaríamos ya cerca de la antesala de tiempos algo mejores, ¿no? Además, teniendo en cuenta pues, bueno, que en esta crisis y la desaceleración que venga por delante probablemente no tendrá la profundidad ni mucho menos de la del año 2008. Hay menos desequilibrios encima de la mesa, tanto a nivel de balanzas por cuenta corriente. También la apuntaba Sofía, los bancos centrales han tejido una red de seguridad a la hora de actuar ante primas de riesgo soberanas, funcionamiento del mercado monetario que lógicamente puede parapetar frente a pues bueno, incidentes que nunca se les espera y que pueden aflorar. Yo creo que la pandemia trajo alguna cosa buena y esa cosa buena fue que en marzo del 20 sí que hubo un atensionamiento claro en el mercado monetario americano y que se corrigió rápidamente porque se desplegaron todas las facilidades que se habían venido desplegando de manera aislada, se diseñaron adicional y yo creo que el punto de partida, desde luego, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, es algo más tranquilizador. Por tanto, yo creo que el inversor, teniendo en cuenta además que el perfil más conservador moderado ya tiene el aliado de la renta fija, que hasta hace poco pues bueno, era el gran enemigo y fruto de esa represión financiera instrumentada por el Banco Central, pues yo creo que ahora mismo, pues bueno, para un inversor conservador moderado sí que hay argumentos para ser mucho más optimistas, básicamente porque el grueso de su cartera ya lo puede componer con unos tipos de interés mucho más decorosos, entre comillas, y la parte de más beta cíclica, más de activos de riesgo, pues yo creo que todavía hay que esperar un poco, creo que hay que empezar a valorar, pues bueno, hasta qué punto ya el mercado se hace la composición del lugar definitiva de los niveles terminales tanto de la Fed como del BCE, cómo va evolucionando, y eso es más imponderable, el conflicto bélico en Ucrania, pero yo creo que hay argumentos desde el punto de vista de contención de las expectativas de inflación, barra China. Yo creo que el Congreso el 16 de octubre, el 16 Congreso del Partido Comunista, va a traer novedades positivas. Yo creo que esa configuración puede propiciar que la última parte del año veamos cierto rally en los activos de riesgo como preludio probablemente de un mercado algo más estabilizado durante 2023.
Sí, a ver, poco que añadir. Yo te diría que, a ver, me parece muy sustantivo, lo ha dicho también Sofía, el ajuste tremendo que hemos hecho de renta fija, soberana especialmente, y yo creo que ha habido una gran parte de esta caída ha sido un ajuste de excesos que habían tanto en renta fija como en renta variable. Recordemos que a veces el inversor no presta atención o pasa desapercibido, pero cuando tú tienes un bono que te da un yield al 1%, ya no te digo menos, es como si tú estuvieras pagando un título financiero a 100 veces beneficios, ¿no? Entonces, ha habido unas valoraciones excesivas que se han corregido y se han depurado con muchísima rapidez. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que haría dos recordatorios. El primero es que los mercados operan a muy corto plazo, o sea, seguían por el muy corto plazo. Al final hemos de tener en cuenta de que la inflación ha tenido un efecto muy grande a la hora de, en términos generales, porque el inversor que invierte y se aproxima a los mercados financieros con compañía a compañía, desarrollando una convicción y tratando de desarrollar una convicción sobre sus beneficios futuros, pero en general la inflación te ha generado mucha variabilidad e incertidumbre con respecto a los beneficios futuros. Y eso te explica no únicamente la subida de tipos, que evidentemente te ha vuelto a situar las tasas de descuento pues, ajustadas al nuevo régimen de expectativas de inflación y tipos de interés. Y luego un último componente o una última idea que quería compartir es que el miedo en los mercados es más contagioso que el COVID, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos ahora en unos mercados totalmente dominados por la psicología y la macro. La gente está tratando de anticipar movimientos a corto. Entonces, yo creo que las valoraciones reflejan, es verdad, que si se alargara en un peor escenario, que se alargara mucho el impacto o la persistencia de esta inflación de oferta y que te pudiera pues, impactar muy mucho en la renta disponible y en los resultados de las compañías, que insisto, habría aquí compañía a compañía, podrías decir que todavía te puede quedar un margen para ajustar el múltiplo, simplemente por el efecto que puede tener sobre los beneficios empresariales en los próximos trimestres, pero coincido que estamos en una banda de valoraciones que se está descontando muchísimas tragedias. Estamos, no te diré que con esa frase que se repite en los mercados, pero sabéis que el mercado no puede estar tranquilo, o está eufórico o se acaba el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que las valoraciones ahora, para muchísimos activos de calidad, el inversor que vaya mínimo con un horizonte temporal de largo plazo, pues al revés, yo creo que estamos en valoraciones muy atractivas y en donde se puede invertir en compañías muy, muy buenas, que encima tienen unos modelos de negocio muy resistentes a una debilitación del ciclo y a lidiar con un poco más de inflación, porque tienen poder de fijación de precios, que lo pueden hacer muy bien en los próximos años, porque son compañías en donde los beneficios no beben del ciclo, sino que están en crecimientos seculares y de muy largo plazo, y que ahora el mercado, por este miedo y por este pesimismo, te las está vendiendo a muy buen precio, ¿no? Hay una cita, creo que es de Buffett, que estamos en uno de estos típicos momentos en donde los pesimistas venden las acciones a los optimistas a precios de ganga, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también es un momento para mantener la vista larga. Yo creo que hay mucha incertidumbre en el corto plazo, pero yo creo que para un inversor a largo plazo, como si partimos de la premisa de que el mundo no se acaba, que a veces lo dice mi presidente Eusebio Díaz Morea, de que, oye, si te crees que el mundo va a acabar, todo este seminario pues no tiene mucho sentido, pero si tú partes de la premisa de que el mundo no se acaba y de que acabáramos resolviendo estos problemas, estamos en un nivel de valoraciones muy atractivo, muy atractivo. ¿Me dejáis, antes de pasar a hablar de un poco más de detalles de estrategias de inversión, dar una vuelta más a este tema macroeconómico, que me vas a permitir que sea un poco populista, ¿vale? ¿Os acordáis hace unos meses los bancos centrales, el Fondo Monetario, que decían la inflación es provisional, temporary, que esto no da para más? Bueno, ahora yo he repasado la mayor parte de las previsiones indican que en los próximos meses la inflación irá a la baja. Es decir, sería un poco lo que dijo Alfonso de que estaríamos en la antesala de algo mejor. El hombre de la calle o el pequeño ahorrador podría empezar a pensar, ¿yo por qué ahora me tendría que creer esto de que la inflación va a ir a la baja?
si antes estos decían que era algo provisional y mira tú en qué niveles hemos llegado. Os dije que iba a ser populista. Entonces, claro, los argumentos, ¿cuáles son? Hombre, la globalización ya no es la que era. Entonces, el efecto deflacionario de la globalización, ha habido reshoring, las cadenas de producción se han acortado. También la crisis energética seguirá ahí. Hay que hacer una transición energética, tendrá un coste y esto sabemos que no nos va a salir gratis. La guerra sigue todavía, no hay conversaciones de paz. Es más, las cosas están yendo peor. Se habla de riesgos nucleares y no vamos a entrar en detalles. Entonces, yo no es que quiera hacer aguafiestas, pero ¿no será que esta inflación al final nos dicen que va a bajar y al final va a persistir? Y entonces incluso a medio y largo plazo deberíamos empezar a replantearnos ciertas cosas. No sé, Sofía, ¿cómo lo ves? A ver, o sea, yo creo que lo que has dicho tiene toda la razón de ser en el sentido de que llevábamos muchos años, décadas, prácticamente con una curva de oferta muy estable, con procesos de producción globalizados, cadenas de producción que funcionaban bien, etcétera, y de repente pues la oferta se ha vuelto más incierta, ¿no? En general, y por muchos motivos. Pues todo el tema de la geopolítica vuelve, bueno, genera falta de certidumbre ahí y movimientos de oferta. Efectivamente ya no solo la crisis energética, sino la transición energética y en general lo del reshoring no estoy tan seguro de que lo esté habiendo en cosas efectivamente sensibles, lo que hemos podido estudiar todavía no es así, pero bueno, sí que puedes pensar, veremos si esto acaba en un tema de aliados o no desde un punto de vista de orden global. O sea, sí que hay una serie de motivos fundamentales por los que podemos pensar que después de COVID y después de Ucrania, la inflación estructuralmente pueda estar en niveles superiores a los que estaba antes de estos episodios. Pero eso, por ejemplo, para el caso europeo no son malas noticias, porque habíamos estado durante muchos años infraestimando el objetivo del Banco Central de Inflación y con riesgos serios de deflación y además metiendo los tipos de interés en negativo, que es una anomalía que solo ocurría en la zona euro y que genera muchísimas disrupciones en el ahorro, etcétera. De forma que, bueno, si después de todo este episodio volvemos a unas inflaciones que son mayores estructuralmente que las que teníamos antes de todo esto, pues a lo mejor tampoco pasa nada. La cosa es que no sean del 5 y desde luego que no sean del 10, que es como están ahora, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de si se quedan al 10, sí que hay indicios que podemos estar en el pico, cerca del pico, y vemos desaceleración, por ejemplo, en general en precios globales, fletes, todo lo que son tensión en cadenas de producción globales. Si podéis ver el indicador de la FED de Nueva York, está claramente por debajo de los niveles máximos de tensión de cadenas de producción globales, muchos menos cuellos de botella en puertos. China, aunque está con política COVID-0, no la está aplicando, o sea, no tiene que ver con lo que ocurrió entre marzo y mayo, que estaba Shanghái cerrado, etcétera. Y luego las commodities globales están todas lejos de máximos por los temores de desaceleración global, ¿no? Y a medida que salimos de COVID y empezamos a consumir más servicios y menos bienes, como las tensiones están en las manufacturas, que son las que tienen que viajar, si pasas a consumir servicios, pues eso también te puede ayudar un poco con la inflación. Entonces yo diría, bueno, los precios globales sí están mostrando una desaceleración, en lo que valga los bancos centrales ya no están en una postura tan laxa y están yendo, en algunos casos hablan de posturas tensionadoras, como es el caso de la FED, que ha hablado abiertamente de irse por encima de la neutralidad, el Bank of England, que ya está hablando de bajar balance, está bajando balance, ¿no? Bueno, y luego que la inflación, quiero decir, es una comparación con la base del año anterior. O sea, para subir 10% cada año realmente tendrías que hacer una escalada de precio de la energía que hoy por hoy no es donde estás. Incluso, como decía antes, el precio del gas natural en Europa ya está lejos de máximos. Se están tomando medidas gubernamentales para controlar los precios. Bueno, en fin, yo creo que el consenso está ahí, pero hay motivos para pensar que efectivamente el pico anda por aquí, será difícil, o sea, no será un pico de un mes, a lo mejor nos separamos una temporada, empezar a bajar, será una lenta progresión a la baja. Mucho va a tener que ver
al final, con que no haya dinámicas que se retroalimenten entre salarios y precios. En Europa, por ejemplo, no las estamos viendo, y en Estados Unidos la FED pues las está intentando combatir. Puede ser además que con la desaceleración económica vuelva más gente al mercado de trabajo en Estados Unidos y eso ayuda a controlar la inflación. Y lo que decía antes, no están desancladas las expectativas de inflación ni de mercado ni de los agentes. Por tanto, para tranquilizar, es verdad, hay factores estructurales que implican que la inflación no va a ser la de antes de haber tenido shocks de oferta. A partir de ahora hay que mirarse muy bien la curva de oferta, que ya no es solo curva de demanda, ¿no? Y en última instancia, si quieres, esto complica las respuestas de política económica, porque si los problemas son de oferta, ni la política monetaria ni la política fiscal son necesariamente la solución. O sea, habrá que pensar en políticas industriales, cosas más complejas a nivel europeo, temas de construcción europea, unión de la energía. Las lógicas son más lentas, ¿no? Pero tal y como está hoy el consenso, que es lo que ha llevado un poco a tanta corrección de mercados, poniendo subidas de tipos de interés de los bancos centrales muy agresivos, yo creo que es relativamente razonable que efectivamente el escenario central sea que las inflaciones se quedan por aquí, van bajando y van convergiendo paulatinamente los objetivos de los bancos centrales, despacio, teniendo en cuenta que efectivamente se haga la política económica adecuada. La monetaria parece que está yendo ahora sí rápido, la fiscal en Europa y bueno, en una mayor parte de los países parece que es targeted, que está para ayudar a los, para intentar controlar la inflación, ayudar a los agentes económicos desfavorecidos, pero no es una política fiscal urbi et orbi. Podemos discutir el caso británico, igual que es un poco distinto, ¿no? Y sí que hay respuestas de oferta. Veremos cómo es la decisión que se toma en Europa de coordinarse a efectos de algo más en energía, etc. Entonces, bueno, dentro de todo y con la boca pequeña, porque efectivamente este año ha sido todo un año de un mes tras otro, sorpresas en la inflación, pero yo creo que ahora ya sí estamos en una situación que podemos decir que, hombre, al menos el giro parece que se pueda producir, y la discusión es dónde para y a qué velocidad baja y cómo de nerviosos se ponen los mercados con esto, ¿no? Pero ya con que en verano hayan hecho un repricing en términos de un poco un step up de nerviosismo, pues a lo mejor ahora las sorpresas no vienen tanto por ahí. Yo insisto que me preocupa más, está habiendo mucho foco en inflación y me preocupa más las sorpresas que puedan venir en lo que hasta ahora ha sido un comportamiento muy malo, pero ha resistido las infraestructuras de los mercados de capitales. Cuidado más en la pata de que, hombre, todos los bancos centrales subiendo de 75 a 75, ¿dónde están las pérdidas que se han producido ahí? ¿Quién las tiene? Y que aquí llega a haber produciendo algo un poco más desordenado de lo que hemos visto hasta ahora. Y sí me gustaría añadir un factor más de corto plazo a los que ha citado Sofía y dos de fondo, ¿no? Tranquilizadores los tres, ¿no? Donde hay más problemas de demanda y donde está más equilibrado el germen inflacionario, que es en Estados Unidos, con la oferta, pues bueno, creo que el sector residencial, que supone casi un 40% del IPC y un 40% de la subyacente y un 33% del general, pues hay argumentos para pensar que va a empezar a moderarse los precios con más intensidad. Los datos que han salido de actividades recientes apuntan a un exceso de inventarios con un endurecimiento del acceso a la vivienda, pues eso al final es una ecuación de resolución sencilla que invita a pensar que el componente de alquileres, que suele hacerlo con un decalaje de en torno a un año, pero ya el año que viene vamos a ver por ese lado una inyección desinflacionaria importante. Y luego tres temas de fondo, tres cuestiones, tres variables que suman un poco a lo que ha apuntado Sofía. En primer lugar, pues el aplanamiento de la curva de Phillips, ¿no? Y esto al final lo que refleja, aparte del efecto composición del mercado laboral americano, esa jubilación de los baby boomers, también la tercerización de la economía global, de la estructura económica, que ha diluido el papel de los sindicatos y que lógicamente está siendo un factor de contención de efectos de segunda ronda. Creo que eso es fundamental. En segundo lugar, el tema productividad. No se habla tanto de esta cuestión, pero llevamos desde la gran crisis financiera, el crecimiento de la productividad a nivel mundial ha sido paupérrimo, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con lo poco que se invirtió en stock de capital. Al final, en el periodo 2003-2007, la contribución promedio anual de la inversión al PIB mundial fue en torno a 165 puntos básicos. En el lustro 2012-16 cayó hasta 60, es decir, la gran crisis financiera ha sido por delante
100 puntos básicos de contribución de la inversión al PIB mundial cada año. Y eso está empezando a cambiar, pero está haciendo de manera muy lenta, pero a peor no va a ir. Y por ese lado yo creo que sí hay argumentos para pensar que el stock de capital puede generar un crecimiento de la productividad que sea también un buen escudo antiinflacionario de fondo. Y por último, este factor es ya más controvertido porque no hay una línea de pensamiento única, pero sí es el factor demográfico, ¿no? Al final, desgraciadamente, estamos viviendo, sobre todo en Europa, también en Japón, como exponente máximo, ¿no? Pero un envejecimiento de la población que se podrá cuestionar si es inflacionario o desinflacionario, pues es cierto que a nivel de propensión marginal al consumo probablemente tenga un componente más desinflacionario, es cierto que supone un trasvase de recursos entre sectores económicos, pero yo creo que estas tres variables, al final, estructura económica y sector servicios, la parte de productividad y la parte de demografía también pueden ser elementos tranquilizadores de fondo para pensar que los años 70 no se van a reproducir en esta década en términos de precios. A ver, siempre me queda poca cosa que añadir, ¿eh? A ver, yo también destacar, o sea, yo creo que nos estamos fijando, creo que ya se ha dicho, en la inflación interanual, pero la inflación mensual lleva meses bajando y si la tendencia sigue como hasta ahora, en 9 meses podemos tener una inflación que vuelva a estar en torno al 2-3%. Yo solo por añadir, y quizás aquí soy el pesimista, yo diría el elemento más deflacionista que tenemos es el impacto que está teniendo la propia inflación sobre el ciclo económico, incluso psicológicamente la propensión a la inversión y al consumo, el efecto que está teniendo todo lo que estamos viviendo ahora, o sea, efectos de tipo psicológico. Y el elemento que veo más inflacionista y que más me preocupa es la mala política, ¿no? Yo creo que el populismo, tú que decías, Pierre, el populismo es tremendamente inflacionario. O sea, todo este tema de control de precios. A ver, el control de precios, y además aquí yo creo que vamos faltos de criterio entre los políticos y faltos de anticuerpos en la sociedad civil para corregir muchas veces cansadas que se están diciendo del tamaño de un piano. Entonces, los temas de política de control de precios, que además lo decía ahora Alfonso, se aplicaron en los años 70, lo único que te hacen es estrechar todavía más la oferta y provocarte efectos de segunda ronda con el tema de la inflación. Los pactos de renta, cuidado con los pactos de renta, porque al final el salario tiene que ser un reflejo de la productividad marginal. Lo volví a decir ahora Alfonso, lo que necesitamos es ensanchar y poner y dar facilidades para la creación de riqueza. Yo creo que llevamos años en donde el PIB parece que lo queramos hacer crecer únicamente, hago la simplificación, ¿no? PIB es precio por cantidad. Parece que solo lo queramos hacerse crecer en base a políticas nominales y hemos olvidado de que al final, oye, Europa, por ejemplo, por centrarnos en nuestra geografía, tiene el motor de creación de riqueza dropado, ¿no? Al final, lo que está pasando en el sector energético, no olvidemos que es un subproducto de un mercado, lo decía antes Sofía, hiperregulado, hipercomplejo, que ni un equipo de varias personas, no sé si decía 25 manos, es capaz de entender. Entonces, donde no hay precios de mercado, uno, no hay un proceso de CAPEX normalizado y al final se te acaban de disparar los precios. Entonces, esto también liga mucho, por ejemplo, con las ocurrencias que estamos teniendo ahora, porque no se les puede llamar de otro nombre, desimpuestos a la banca, cuando la banca seguramente lo que tiene que hacer es acopio de capital por si tenemos un impacto en el ciclo económico y se dispara la mora de aquí 6 meses, tener un buffer de capital en donde absorber esto, o impuestos a las eléctricas, cuando les estás imponiendo una transición energética costosísima en términos de inversiones y que necesitan esos beneficios que además no son lineales, son compañías muy cíclicas, el sector energético es muy cíclico y el beneficio no es lineal, y todos esos beneficios lo que se tendrían que hacer es, hay un catch-up de inversiones muy fuerte en el sector energético, de ahí los precios que estamos teniendo, ¿no? Entonces, volvemos a lo de la importancia del largo plazo, o sea, ha salido también, yo creo que Europa es muy lenta tomando decisiones, o sea, yo el otro día hablando con clientes les ponía el ejemplo, cuando a ti se te está quemando la casa, es lícito plantear que uses el agua de la piscina para apagar el fuego. Ya veremos luego cómo volvemos a llenar la piscina, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una guerra tan cruda, tan fea con Rusia, tienes que dotarte de un marco ágil para tomar decisiones. No puedes ir a la guerra con una mano atada a la espalda, ¿no? Entonces yo creo que gran parte del problema de inflación que tenemos se curará más o menos rápido según la habilidad y la solvencia de las decisiones
de política económica que tomemos hasta ahora. Por ejemplo, Sofía ahora hablaba de reactivar política industrial y política de oferta, hacer reformas, ensanchar la economía productiva del país, dar facilidades para que los agentes económicos digieran este impacto inflacionario y evitar la tentación de controlar precios, que no ha funcionado nunca y que yo me temo que tenemos una clase dirigente que nunca ha lidiado con un problema de inflación. De hecho, podríamos decir que no sabemos si ha lidiado con muchos problemas reales y tenemos problemas serios que vamos a requerir de personas serias para que los solucionen. Contra más seriamente y mejores política económica hagamos a partir de ahora, más suavizaremos y más rápidamente solucionaremos los problemas de inflación que tenemos ahora. Muy bien, pues yo no voy a entrar demasiado en el tema porque son muy interesantes los temas de política económica, porque nos meteríamos en un terreno apasionante, pero extremadamente resbaladizo. Me gustaría tocar un tema que me dijiste, Alfonso, antes. Hombre, un poco de sangre sí que ha corrido, es verdad, ha sido uno de los peores arranques de la historia del Standard & Poor's 500. Pero en lo que se refiere a la renta fija, las rentabilidades ahora empiezan a ser bastante interesantes y más altas que hace unos años. Entonces, me gustaría preguntarte, Alfonso, igual esta cartera que me mencionaste, 60-40, no sé, deberíamos un poco recuperar la renta fija que tanto habíamos un poco dejado de lado los últimos años. Ahora hay que cambiar un poco de estrategia. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, pero yo creo que de las mejores noticias que tenemos hoy, 21 de septiembre, es que precisamente la renta fija pues ya recupera niveles de entrada algo más atractivos. No voy a decir del todo atractivos, sobre todo porque para un inversor doméstico el invertir fuera de la órbita euro a veces puede ser más complicado por tradición. Creo que ahora mismo la curva americana ofrece valor en todos los tramos. Es cierto que por una cuestión de horizonte temporal / riesgo, lógicamente ahora comprar un 2 años a niveles del 3,95 como está cotizando ahora nos parece una rentabilidad muy, muy atractiva. Otra cosa es qué hacer con la divisa, si cubrirla o no. Lógicamente los costes de cobertura ahora mismo del dólar son muy, muy elevados. Pero yo creo que además hoy somos inversores globales. Yo creo que ya el discurso de comprar solo IBEX 35 y bono del Reino de España ha quedado atrás, ¿no? Entonces, al ser inversores globales, nosotros al final siempre tenemos una disciplina diversificadora que es, hay que tener ciertos activos en cartera como un ejercicio, pues bueno, yo diría higiénico, ¿no? Y uno de ellos es el dólar, ¿no? El activo de reserva por referencia. Y por tanto ahí yo creo que incluso haciéndolo con dólar abierto, porque todavía a corto plazo yo creo que el dólar va a tener argumentos para fortalecerse algo más. Nosotros estamos barajando un objetivo de aquí a final de año, un rango entre el 0,97 y el 1,02 frente al euro, pero ya digo, en cualquier caso, en 2 años al 3,95 en Estados Unidos me parece un nivel muy atractivo para empezar a posicionarse ahí. Incluso ya en 10 años nosotros estamos viendo que el 3,50 y pico que está cotizando ahora estaría ya por encima de nuestro objetivo a final de año. Por tanto, ahora mismo, Pierre Giorgio, toda la curva americana en soberanos tiene atractivo, pero también la curva europea empieza a tener algo más de valor. Nosotros aquí somos todavía algo más cautos, creemos que aquí sí que puede haber todavía algo más de repreciación de tipos en general en toda la curva y por eso ahora mismo claramente estamos volcando más las carteras hacia papel en dólares que hacia papel en euros. Además, pues bueno, yo creo que ese operativa del BCE de empezar a remunerar pues bueno, las reservas de los soberanos al tipo menor de la facilidad de depósito, el STR, pues bueno, sí que puede ser un elemento que puede en un momento dado seguir ejerciendo cierta presión alcista en las rentabilidades de la curva europea. Por tanto, en conclusión, soberanos, gobierno americano, por supuesto, euros todavía hay que esperar, tenemos unas elecciones en Italia y tú ahí, por supuesto, vas a aportar mucho más que yo, pero... ¿Qué me vas a contar? Es un elemento que, lógicamente, todavía el tema periférico creemos que hay que esperar un poco porque puede haber cierta volatilidad todavía. Pero, por supuesto, también la parte de renta fija privada. Yo creo que los que ahora mismo el investment grade, la más calidad crediticia, tiene valor, ¿no? Hemos visto que se ha aguantado muy bien durante estos últimos meses. Al final, esa recreación de la base junto al colchón de diferenciales pues ha supuesto un soporte importante y creo que es un activo que va a sufrir menos
ese deterioro cíclico que se ha apuntado y que lógicamente la parte high yield sí que creo que está ahora mismo donde hay más riesgo, ¿no? Más riesgo porque no hemos visto un encarecimiento de los diferenciales acorde a lo que puede venir en desaceleración económica. Ya no estoy hablando que venga una recesión profunda, sino incluso un escenario de soft landing, de aterrizaje suave. Creo que todavía la parte high yield tiene que venir una ampliación de diferenciales adicional y por eso nosotros ahora mismo estamos muy prudentes en la parte de high yield, estamos claramente infraponderados y estamos jugando sobre todo a gobierno americano y también a crédito investment grade. Aquí el europeo también nos parece que tiene ya un atractivo razonable y es un poco la diferencia. Digo, o sea, la renta fija, por supuesto que ya se sube con más sacando pecho al carro de las inversiones y sobre todo para perfiles conservadores moderados, pues bueno, se puede construir una cartera muy interesante con perspectiva a 2 años y al final garantizarte casi ya un tipo de una rentabilidad o un rendimiento que probablemente no cubra toda la inflación del periodo, pero sí que va a estar ahí. Yo creo que es un elemento que hay que tener muy, muy presente, sobre todo viniendo de la represión financiera tan bueno, pues nueva para muchos inversores del año 2008 y erosiva en valor para la renta fija desde ese sentido, ¿no? Yo no sé si haría un apunte con... ¿Perdón? No, quería saber si la macroeconomía lleva a una revalorización de los rendimientos de los bonos, ¿no? Bueno, esta ya la ha habido. Yo iba a hacer un apunte respecto a lo de los corporates, porque es verdad que, bueno, digamos, todo este entorno de años anteriores de tipos de interés tan bajos han estado permitiendo que las corporates grandes que hacen al mercado de capitales se hayan ido refinanciando a tipos reducidos. Pero también lo que sí quería decir es que al menos los informes de estabilidad financiera de los órganos de estabilidad financiera hacen cierta alerta en el segmento de corporates porque ha habido un cambio de régimen muy claro en los mercados de capitales con el repricing al que aludía Alfonso y las primas de riesgo ya están completamente en otro sitio. Pero es verdad que los mercados de capitales ya no están tan cómodos para los corporates que tendían a financiarse en el sentido de que los precios son otros y no están tan estables y las ventanas de oportunidad para emitir o dejar de emitir no están siempre, o sea, no está siempre abierto el mercado para todos los segmentos, ¿no? Entonces, en la medida en que hay mucho triple B, que viene a ser 50% del total del segmento investment grade, iría con cuidado con aquellos sectores donde sí hay riesgo que por motivos de la crisis energética, o lo que sea, o ciclo, o lo que sea, haya rebajas sustanciales de recalificaciones de rating, porque si caen del segmento investment grade al segmento non-investment grade, que ahí haya suficiente inversor como para realmente seguir con el mismo flujo de refinanciaciones y de inversión que ha habido hasta ahora. Bueno, en el sentido que sí, que en pricing ya has hecho probablemente ya estás en unos niveles atractivos, como pueden estar los soberanos. Me preocupa más lo que tenga que ver con viajes de rating, sobre todo en el segmento triple B, en un entorno pues, que todavía es débil desde un punto de vista de costes empresariales y de un entorno económico un poco más flojo, ¿no? Sin decir que no tiene que, o sea, no hablo de la categoría de inversión en general, simplemente quería recuperar la alerta que están trasladando algunos informes de estabilidad financiera para este segmento de triple Bs, bueno, y los potenciales problemas de refinanciación nuevos que puedan tener. Creo que ha sido el Banco Internacional de Pagos que justo esta semana ha hablado de este tema, que la mitad de los bonos corporativos que circulan son triple B, que en un cambio de ciclo es un en fin, algo a tener en cuenta. Luis, tú con los bonos, ¿cómo los...? Bueno, sí, o sea, muy de acuerdo con lo que dice Sofía. La verdad es que yo creo que es muy difícil que se den situaciones de distrés que no acaben en situaciones de default. Entonces, en este sentido es verdad que volvemos un poco como con la renta variable. Vas a tener que ser muy, muy, muy selectivo con el riesgo del emisor y qué tipo de high yield tienes en cartera. Y ser muy estricto con la calidad del emisor y sin duda yo creo que vamos a ver movimientos en los spreads a medida de que se vayan despejando las dudas sobre cómo este repunte inflacionario que hemos vivido en los últimos meses, que impacta en el ciclo económico, finalmente impacta en los resultados de las compañías, ¿no? Entonces, y también con respecto a lo que decías de la cartera 60-40, es verdad que tenemos cupón,
en la renta fija y cupón nominal, por fin, como decía muy bien Alfonso, pero es verdad que está por ver si este cupón, si tendremos cupón real. Yo creo que los inversores, lo que decíamos, al final hay nadie tiene la bola de cristal, pero de las pocas cosas en las que yo tengo una premisa un poco bastante clara de los próximos años, es que con la deuda monumental que tenemos, que es una deuda impagable y que necesariamente se va a diluir con inflación, veo muy difícil que salgamos de un entorno de represión financiera. Otra cosa es que será más o menos intensa, con lo cual los retos que teníamos a nivel el ahorrador, que lo que quiere es que sus ahorros que tanto cuestan ganar y acumular, pues no pierdan poder adquisitivo con el tiempo, pues va a tener que, o hay alternativas, ¿no? Yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, las inversiones alternativas en deuda privada o en infraestructuras, que pueden ser buenos sustitutos en algunos casos, no para todos los perfiles de inversión, pero que pueden ser buenos sustitutos de renta fija, porque al final es verdad que al inversor, digamos, más conservador se le está obligando a que básicamente con la renta fija, bueno, pues seguramente vayamos a empatar el partido, ¿no? Son productos para empatar el partido con la inflación, que por poco, según qué esquema de fiscalidad tenga el inversor, pues ya te vuelves a quedar un poco ahí, ¿no? Además, estamos hablando de inflación reportada, luego veremos un poco la inflación real que vamos a tener los próximos años, sobre todo, insisto, por la montaña de deuda que hay, que yo creo que también limita por arriba la acción que pueden tener los bancos centrales, haga lo que haga la inflación, ¿no? Porque sobre todo aquí en Europa ya lo hemos visto, ¿no? De que si bien los mercados y las tensiones que describía Sofía antes en los mercados de materias primas y en una oferta muy sensible, te impide que los bancos centrales seguramente puedan volver a bajar y recuperen ciertas condiciones laxas en el ámbito monetario, porque te volverá a disparar el precio de los activos reales. Y por arriba, yo creo que tienes la política monetaria capada por por el volumen de deuda que tienes, que ya veremos los estados, la capacidad de repago y un poco todo esto, al final esta deuda se va a tener que pagar con inflación. Entonces, por eso ahí también el inversor conservador, es verdad que no es un escenario tan avieso como el que teníamos los últimos, desde que salimos de la gran crisis financiera, pero sigue siendo complejo porque seguramente va a tener que sobreponderar estructuralmente la renta variable de calidad, si quiere sacar o aspirar a sacar a largo plazo un retorno que supere inflación y impuestos, que es una tarea no fácil y para la que no todos los inversores tienen el estómago para lidiar con la volatilidad que vamos a tener encima en una próxima década, en donde seguramente el riesgo geopolítico ha llegado para quedarse y que va a ser un entorno, digamos, complejo desde el punto de vista de temperamento inversor, ¿no? Muy exigente desde el punto de vista de temperamento inversor. Yo creo que Luis, y ya para acabar esta pregunta anterior, yo simplemente un apunte. Creo que tienes toda la razón. Al final, y no por un mero ejercicio de voluntarismo, el inversor conservador o moderado va a tener que estar en renta variable, sino porque al final, si nos equivocamos en lo que nuestro escenario de inflación y vamos a una estanflación parecida a los años 70, con datos de Damodaram, el retorno medio real anual del equity, del Standard & Poor's, fue positivo, creo que estuvo en torno al 1,97, 1,98, comparado con la letra, el bono del Tesoro a 10 años y un bono investment grade, que fueron todos negativos, ¿no? O sea que claramente eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso equivocándonos, la bolsa siempre nos va a proteger mucho más que las comparables tradicionales, ¿no? Es una realidad que para cualquier tipo de inversor, ya sea conservador o agresivo, hay que tenerlo muy presente. Total. Yo a mí, Pierre, si me dejas añadir una cosa de esto que está diciendo Alfonso, que es fundamental, yo creo que estamos entrando en un momento en donde el inversor que nos está escuchando tiene que distinguir muy bien entre lo que es gestionar la liquidez de gestionar el riesgo, ¿no? O sea, la liquidez, el efectivo que necesitamos, pues oye, ahí cada uno tiene que calcularse su working capital y separarlo muy mucho de lo que es ahorro a largo plazo y que tiene que hacer un ejercicio a veces de imaginarse como si no cotizara y pensar a largo plazo, porque los productos de poca duración seguramente no le van a proteger de la inflación y los impuestos. Muy bien, pues empiezan a llegar las preguntas, así que os animo a todos los que nos estén escuchando a enviar más preguntas y así, de manera que vosotros podáis, que el tiempo lo corre y si queremos que los ponentes nos den respuestas, por favor animaros y enviar vuestros comentarios.
nos comenta Daniel Elías lo siguiente. Es una pregunta de, diré más bien, macroeconomía. China ha conseguido controlar la inflación interanual a un 2,7%. Esto la posiciona en una situación de privilegio para cuando llegue el momento de la salida de la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania. Bueno, yo permítanme añadir que también las datas de inflación de estadísticas de China hay que tomársela un poco con un cierto espíritu deportivo, porque cuando ellos dicen que crecen y que la inflación a un cierto porcentaje, la inflación es de un cierto porcentaje, siempre hay que tomarse un poco con prudencia, pero cierto, la inflación es más baja, eso es la posición de ventaja. ¿Quién se anima? Bueno, yo creo que ahí, Pier Giorgio, pues bueno, viene también por dos cuestiones idiosincrásicas y diferenciales respecto a otras economías, ¿no? Al final, dice lo de las estadísticas, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que son como las lentejas, ¿no? Es lo que hay y hay que jugar con ello. Pero es cierto que China ha tenido un comportamiento frente a la pandemia mucho más estricto en cuanto a un cierre de fronteras y prácticamente aislamiento del entorno global. Obviamente eso ha parapetado mucho la inflación importada y luego también la crisis porcina que hubo en el año 2019-2020, que luego esos efectos bases se han ido notando en estos últimos 2 años y lógicamente eso también ha contenido mucho la dinámica de precios. ¿La sitúa a China en una posición de privilegio? Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Al final, ahora mismo China está teniendo claramente un problema de demanda. Estamos viendo que la oferta monetaria en China está creciendo de una manera importante en los últimos meses y, sin embargo, lo está haciendo muy por encima del impulso del crédito, ¿no? Y, lógicamente, ahí la capacidad de reactivar tu economía con unos tipos tan bajos, pues lógicamente no va a ser tan fácil, ¿no? Y yo creo que ya el problema de China no es un tanto de inflación, sino realmente de cómo va a querer afrontar la transición hacia la normalidad, ¿no? Si a partir del congreso que empieza el 16 de octubre, que es un congreso, pues bueno, siendo el 20º y la reelección de Xi Jinping por el 3er mandato, algo inédito, salvo los emperadores chinos, pues bueno, yo creo que aquí los mensajes tienen que ser muy claros, velar por la estabilidad social, pero también velar por medidas que gusten al mercado y que gusten a la propia economía china, ¿no? Y tienen que ser medidas además sin ambages y claramente contundentes, ¿no? Muy ligadas a potenciar mucho más la transición de economía rural a economía urbana, realmente pues bueno, a dotar a determinados segmentos del mercado de mayor transparencia y de una regulación que vaya más con los estándares globales. El tema de Taiwán va a ser un tema fundamental y aquí realmente puede venir el gran problema de las próximas decenios, ¿no? Creo que cuando Taiwán tiene la importancia que tiene para China, China al final lo que quiere es volver a ser la hegemonía mundial en el año 2049 y es algo que tienen grabado a fuego porque supone el centenario de la República Popular China, porque China ha tenido 33 años de hegemonía mundial, salvo el periodo desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, porque al final China estuvo al margen de las grandes revoluciones, la de la máquina de vapor, el motor de combustión, incluso la revolución del año 2000 de Internet, ha estado fuera de las 3 grandes revoluciones industriales y de esta cuarta está siendo protagonista. Y eso es lo que va a suponer subirse a ese carro hegemónico. Y es una realidad, eso va a ser el gran problema. Por el camino, yo creo que la inflación es un tema totalmente marginal para los problemas que tiene el Partido Comunista de gestión. Ya digo, transición de economía rural a urbana, una estabilidad social que es necesaria para que prevalezca ese modelo económico y sobre todo esa hegemonía con Estados Unidos que es una realidad de amenaza y que Taiwán va a ser claramente el epicentro de la misma. Sofía, ¿quieres añadir algo? Nada, para añadir porque estoy completamente de acuerdo con Alfonso. O sea, al final, justo la inflación no diría yo que es el foco de atención en la economía china, ¿no? Este año tienen un objetivo declarado del 5,5 del PIB y están pudiendo crecer probablemente al 3,5 y aunque se recuperen un poco el año que viene, pues tienen toda la discusión de exactamente de cómo salir de las políticas COVID-0, de cómo hacer bueno, con los riesgos que tienen en el inmobiliario, sobre todo que no escalen desde un punto de vista de convertirse en riesgos financieros. Aquí sí que están haciendo estímulo público para dar soporte y evitar que haya esta conexión, pero efectivamente de acuerdo con Alfonso que son discusiones lamentablemente muchísimo más estratégicas y más estructurales de cambio de modelo de largo plazo
y que no tanto una disfunción de corto plazo entre oferta y demanda. Añadiría una más, que no es menor, que es toda la transición hacia una economía sostenible desde un punto de vista de ecosistema, que probablemente en China es donde es más acuciante la necesidad y donde hemos visto intentos de avanzar hacia ahí que no han salido bien. No este verano, pero el verano pasado pues acabaron simplemente intentando controlar también alguna cosa de cara a los Juegos Olímpicos, etcétera, acabaron produciendo grandes disfunciones en producción en la industria, ¿no? En la operativa de la industria. Entonces, también nos enseña China que esta transición de la digital probablemente la está llevando mejor, incluso liderando, y es una de las apuestas de largo plazo. La sostenible también nos enseña China que no es fácil ni mucho menos, ¿no? Y no va a ser fácil, y allí que está todo centralizado, ni siquiera son vía incentivos de mercado, que son órdenes explícitas desde el gobierno, y no les está siendo fácil ejecutarlo. Entonces, bueno, en línea con Alfonso, pondría la inflación muy como un problema que sí que hay que mirar, pero que dados los desafíos que tiene la economía china, no creo que sea una ventaja comparativa en el nuevo orden global desde un punto de vista de cómo acaban, bueno, de los desenlaces de largo plazo para unas regiones y otras. Bueno, veo que de momento no hay más preguntas. Me gustaría, entonces la hago yo y hago yo otra. Me parece que, a diferencia de años anteriores, se ha vuelto a hablar, o digamos, ha entrado un poco en la mesa el tema de divisas. Me refiero, lo mencionabas antes, Alfonso, el tema del dólar. Tenemos el euro que está en los niveles por debajo de la paridad, ha caído. El yen está respecto al dólar en niveles muy bajos. Es decir, ha habido un cambio en el mercado de divisas que en los últimos años no se había producido de una forma tan marcada. Os pregunto a todos, esta revalorización del dólar, ¿en qué medida puede afectar a las economías emergentes, a la deuda de las compañías, a las estrategias de inversión? ¿Qué implicaciones puede tener si creéis que forma parte ahora del cóctel y los ingredientes a tener en cuenta, cosa que durante años igual no era, digamos, en la primera línea? No sé, si Luis, ¿quieres contestar tú esto? ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, para empezar el tema de las divisas, fijar tipos y hacer previsiones todavía es aún más complicado, y mira que ya es imposible en todo lo demás, pero yo sí que es verdad, o sea, un elemento importante para entender la apreciación del dólar es que yo creo que el euro, que es el único realmente competidor que podía haber aspirado a generar a nivel de volumen, liquidez, confianza, algo similar al dólar, que yo creo que ni se aproxima. Yo creo que ha sufrido un de-rating como divisa bastante importante, en donde se descuenta no únicamente la guerra rusa, sino que también se descuenta el hecho de que coexisten dentro de la Unión Monetaria países que no son capaces de cuadrar sus cuentas y que probablemente van a necesitar de una política monetaria fiscal laxa, estructural y simplemente por asistir al sector público, que es Italia, Francia y España. Y eso pone en duda de que el Banco Central Europeo pueda seguir el ritmo de subidas y de escaladas que está siguiendo la Fed, ¿no? Si eso lo sumas a la enorme desconfianza que ha generado la crisis inmobiliaria china y a simplemente las incertidumbres que hay, que han aumentado la preferencia por la liquidez, el dólar ha salido muy fortalecido y probablemente en los próximos meses no veamos un ajuste. Veremos un poco ahora también el Banco Central Europeo cuando despierte de este letargo, de que actúa un poco tarde, pero yo creo que veremos un dólar fuerte y claro, el impacto no es menor, sobre todo porque recordemos que, por ejemplo, aquí en España, sin movernos mucho de aquí, el tejido productivo, que cada vez lo tenemos más pequeño, o sea, el productivo de verdad, el que todavía fabrica cosas, todo lo que compra fuera de España hay muchas cosas que las está comprando en dólares. Y esto supone un impacto en la cuenta de resultados importante en un momento ya de por sí muy delicado, porque también hemos de entender que nuestro tejido productivo, el poco que nos queda, alguno es muy competitivo y seguramente hay casos muy fuertes de empresas muy competitivas,
que gracias a Dios pues pueden repercutir en los precios los incrementos en sus costes, pero no es el caso de mucha de la industria que tenemos. Entonces, bueno, sí, yo creo que el dólar para muchas pymes españolas pues es un problema, sobre todo las que todavía mantienen que ya es milagroso, musculatura industrial y que tanto nos interesa preservar y hacer crecer, pues un dólar alto puede suponer, claro, te encarece las importaciones de muchos productos en un momento en el que también han estado pues, muy fuerte, ¿no? Y para los emergentes, por ejemplo, para Latinoamérica, pues sin duda, o sea, tener deuda en dólar puede ser un problema y veremos un poco también cómo eso evoluciona, ¿no? Yo como apunte adicional, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis. Yo lo decía antes, ¿no? Creo que un inversor como ejercicio disciplinado debe tener presencia siempre de dólar en su cartera. Y porque lo que ha dicho Luis, ¿no? Al final vemos cada trimestre, pues bueno, que las tenencias de reservas de los bancos centrales en dólares gotean poco a poco a la baja. Pero es que las competidores tampoco suben mucho. Y lo que ha dicho Luis, el euro era el candidato a por lo menos hacerle competencia al dólar en ese estatus de reserva, pero tiene un problema Europa y la zona euro, que no es capaz de proveer al mercado, como sí lo hace el Tesoro americano, de un activo libre de riesgo de esa potencia que tiene Estados Unidos. Y China, que también se habla de que el yuan pudiera en un momento dado aspirar a ese cetro. Yo creo que ejemplos como la devaluación poco elegante que hizo China en 2015 reflejan que cuando tienes una economía tan centralizada y donde las herramientas a tu disposición las puedes utilizar, pues bueno, de una manera imprevista, de momento también resta mucha capacidad de hacer sombra al dólar. Por tanto, partiendo de esa premisa, yo creo que hay que tener siempre algo de dólar por su estatus. Y luego, pues bueno, también porque al final yo también particularmente he sido muy pro dólar en los últimos años, un poco al contrario del consenso. Pero el consenso siempre se agarra, yo creo que a datos ya un poco obsoletos en cuanto a significación para un cruce cambiario, como es los déficits gemelos, por ejemplo. Incluso por ese lado también se ha equilibrado mucho los desequilibrios, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, la balanza por cuenta corriente, la balanza fiscal entre Estados Unidos y la zona euro, pues no es tan favorable a Europa como lo era hace 10 años, ¿no? Y es un elemento importante, es cierto, por PPA, que también se están quedando esos modelos obsoletos, podemos decir que el nivel estaría en torno a 1,18, 1,19 de equilibrio, pero también eso hay que cuestionarlo. En cualquier caso, yo creo que dólar siempre hay que tener un poco en carteras, que es cierto que el 0,95, 0,97 puede ser el nivel de llegada de este ciclo y que a partir de ahí veríamos poco a poco una recuperación del euro. Pero, y me gustaría dejar dos apuntes adicionales. Históricamente no han convivido un dólar tan fuerte con tipos tan altos en Estados Unidos, en las renteras de la deuda. Por eso, por ese lado, en un momento dado creo que va a haber una inflexión en ambas métricas. Y por otro lado, ya le apuntaba a Luis, ¿no? ¿Qué pasa con los emergentes? Yo creo que afortunadamente han desterrado ese original sin, ese pecado original que en los años 80 y 90 les impedía emitir deuda en su moneda. Eso poco a poco lo han ido desterrando gracias a esas políticas tan ortodoxas. Por ejemplo, el Banco de Brasil, que es el Bundesbank de Latinoamérica, y por eso ahora mismo tienen menos dependencia de lo que pase con la Fed respecto a lo que sí tenían, que era prácticamente plena en los años 80 y los 90. Y otra cosa diferente en este ciclo es que el año pasado, con unas medidas preventivas, se adelantaron al ciclo monetario de la Fed y el daño que puede ocasionar una Fed pasándose del 4 4,5% va a ser menor del que hubiera originado en unos ciclos reactivos y no proactivos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay, pues bueno, hay diferencias de matices, pero mi mensaje es que el dólar siempre debe tener presencia en la cartera de inversión. Bueno, y un apunte respecto a dólar-euro, por dos cuestiones, ¿no? O sea, una sería, bueno, primero los niveles a los que ya está el dólar, que efectivamente está a niveles extremos desde el punto de vista de tipo de cambio efectivo nominal y contra unos cuantos cruces, pero especialmente contra el euro, ¿no? Entonces, la primera cosa que diría es, en su momento, cuando los tipos de interés se fueron a negativo en la zona euro, hubo una salida de capitales extrema, por el hecho de que, digamos, como región con tipos de interés negativos comparaba muy distinto a otras regiones. Puede ser que el hecho de haber vuelto simplemente a terreno positivo o ponerse en terreno positivo de alguna forma sí sea, bueno, un soporte para el euro, ¿no? En algún momento del 23. La otra
Ya no por el diferencial, porque efectivamente, bueno, pues la Fed está subiendo ritmo, ahora el BCE también, y no está dando un diferencial de tipo, sino el hecho de estar ya en terreno positivo. Y la otra son los tiempos de la desaceleración, ¿no? Porque es verdad que con todo lo que es la crisis energética, claro, el foco de atención de los problemas para el crecimiento en la zona euro es aquí y ahora, que es cuando tienes el coste de gas, etcétera, y cuando estás encarando el invierno. Para Estados Unidos, los tiempos de la desaceleración, con que la política monetaria actúa con bastante retardo, y es más una cuestión de que sea la Fed la que consiga desacelerar la economía, igual estaríamos hablando o al menos el consenso está poniendo las contracciones para la economía americana o las intertrimestrales negativas en el segundo semestre del año que viene. Bueno, con esto quiero decir que a lo mejor hay un poquito que cuando Europa pase el bache empieza un poco más a oscurecerse la situación cíclica en Estados Unidos y a lo mejor un poquito de soporte al euro, entre que los tipos ya estarán positivos y la desaceleración va desacompasada entre Europa, que es ya, y Estados Unidos, que puede ser un poco más tarde, pues un poco de soporte al euro veamos, ¿no? Luego de dólar, ya poniéndome en un plano un poco más filosófico, profundo, la pregunta que me hago, y no es tanto para nada que tenga que ver con inversión de carteras al año 23, ¿no? Pero sí que hay que pensar en algún momento las medidas de sanción que se han tomado con Rusia desde un punto de vista de utilizar el SWIFT y utilizar las reservas del Banco Central de Rusia, digamos, congelarlas o apropiarse de ellas, ¿no? Que estaban en divisa de reserva internacional, en particular en divisas hard, dólar, euro, etcétera. Bueno, como mínimo habrá una pregunta interesante que habrá que analizar y que a día de hoy yo creo que no tiene respuesta y más falta análisis académico, pero que tiene que ver con, en este nuevo orden global, tras las sanciones, etcétera, la capacidad de mantener la hegemonía en el sistema financiero internacional o hasta dónde efectivamente vas a poder seguir contando con ese exorbitante privilegio, ¿no? Es una cosa más de largo plazo, pero ahí la dejo. Muy bien, pues yo tengo que dar la palabra de cierre a Luis Herrero. Resumo. Primero doy las gracias a todos los panelistas y a los que nos han escuchado y visto desde internet. Resumo, a modo de resumen, veo que han salido aquí varias ideas. Nos tenemos que acostumbrar a un entorno muy complejo, con un dólar fuerte, una inflación se supone que va a ir a la baja, unos tipos que van a ir a la alza, una renta fija que es cada vez más interesante, una renta corporativa de calidad incierta, riesgos de esta inflación todavía no despejados, y con este programa deberíamos bueno, tratar de surfear las distintas olas, teniendo en cuenta lo que dijo una vez que encontré, no lo digo yo, lo dijo Alan Greenspan cuando ya se retiró de la presidencia de la Reserva Federal, que dijo una vez, en realidad no se nos da muy bien realizar previsiones. Hacemos como que sí, pero lo cierto es que no. Y si lo dice él, pues mire, pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. Luis, tienes la palabra. Oye, muchas gracias, Pierre. La verdad es que me ha gustado mucho cómo has llevado el debate y yo pensaba que os ibais a dejar las divisas, pues las saco en el último momento, con lo cual creo que se han tocado prácticamente todos los temas. Si no lo hubiese sacado yo, lo de las divisas, porque creo que es un tema muy importante y se había hablado prácticamente de todo y lo estaba echando en falta. O sea que perfecto. Muchas gracias por cómo lo has moderado. Darles gracias oye, tanto a Sofía, Alfonso y Luis. Creo que ha estado muy bien, ha sido un debate ágil y muy entretenido para los que hemos estado siguiéndolo y espero que le haya parecido así a todo el mundo. Encantado de contar con los cuatro y espero sobre todo que le haya gustado a la gente, que haya servido para aclarar. Hay muchas cosas para aclarar, tenemos tiempos turbulentos, pero bueno, también vemos algunas luces y hay que aprovecharlas, ¿no? Creo que el resumen lo has hecho tú perfectamente, pero bueno, hay sitios donde ir invirtiendo,
hay que cambiar un poco el talante de los inversores, tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. Estamos en un tiempo cambiante, pero como algún momento habéis dicho, oye, el mundo no se acaba, el mundo va a seguir y hay que seguir pensando que hay que trabajar para el día de mañana y el mercado continúa. Hay que adaptarse a las situaciones, surfear o navegar o como lo queremos llamar, pero hay que seguir adelante y seguro que no se va a acabar. O sea, que seguro que también va a haber oportunidades en estos momentos y se han hablado de oportunidades que se van a dar. O sea que repito, muchas gracias para todos los que os habéis conectado y espero que os haya sido interesante y que repitáis en otros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas gracias.